Pese a varias semanas de acercamientos y discusiones entre Occidente y Rusia, sigue la escalada de tensión que apunta a una invasión a Ucrania que Vladimir Putin niega, pero al tiempo que justifica la presencia de tropas y armamento en la frontera por la expansión de la OTAN cerca de sus zonas de influencia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo la semana pasada a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky que cree que un ataque podría ocurrir en febrero cuando el terreno está congelado y no es clara la respuesta occidental si este se concreta, pese a las advertencias desde Washington. La OTAN, por ejemplo, dice que no enviaría tropas, dado que Ucrania no hace parte de la alianza, por el momento. ¿Es posible prever las tácticas militares de Rusia frente a Ucrania? ¿Por dónde invadiría Vladimir Putin? Para el análisis está en Directo América Guillermo Pulido, analista en revista Ejercicios y Political Room y doctorando en estudios estratégicos y autor del libro Guerra, Multidominio y Mosaico, el nuevo pensamiento militar estadounidense. Guillermo, gracias a usted. ¿Y por dónde entraría Rusia? ¿Por qué en febrero? Probablemente Rusia, es decir, tiene varias opciones, ¿no?, por las cuales, según el tipo de invasión, tendría diferentes avenidas de aproximación en uno u otro lugar. Una opción es entrar a través de la ciudad de Kharkov, donde ha concentrado una gran masa de maniobra entre la vecina ciudad de Kharkov, en Rusia es Belgorod, y ahí Rusia tiene concentrado por lo menos unos 13 agrupaciones tácticas o batallones reforzados por los cuales podría entrar. Entraría alrededor de la ciudad, cerca de la ciudad de Kharkov. Eso no significa que entraría dentro de la ciudad, pero sería esa ruta de aproximación entre Belgorod y Kharkov para poder cercar todo lo que es Donetsk y Luhansk y cortar las líneas de comunicaciones del ejército ucraniano que van desde el norte y el oeste ucraniano, cruzando el Dnieper y llegando hasta Donetsk y Luhansk. Cruzando a través de Kharkov, pues cortaría por la mitad esa ruta de comunicaciones y podría causar un gran daño al ejército ucraniano que está combatiendo en Donetsk y Luhansk. Y además del ejército ucraniano que está desplegado en Mariupol y en el mar de Azov, ¿no? Por tanto, poder embolsar a una gran cantidad de fuerzas ucranianas entrando a través de Kharkov en caso de guerra sería una opción bastante, es decir, beneficiosa para Rusia, para asestar un golpe muy fuerte al ejército, a las Fuerzas Armadas ucranianas, con las cuales poder negociar e imponer un gran coste al gobierno de Kiev. Otra línea. ¿Sí? Sí, Guillermo, disculpe, es que quisiera hacerle más preguntas y no tenemos mucho tiempo. Mm, Vale. Le preguntaba también sobre por qué sería conveniente hacerlo en febrero. En el pasado ya Rusia ha tenido éxito por poner este clima invernal a su favor. ¿Podría hacerlo nuevamente? Febrero, como usted bien dice, suele ser los meses más duros del invierno en Rusia y en Ucrania, y por tanto sería que, climatológicamente hablando, sería un momento adecuado para hacer una ofensiva. De todas maneras, el aspecto climático no es determinante. Lo más importante son los aspectos políticos. Si el aspecto político pues aconseja retrasar la ofensiva de febrero a marzo, pues sin ninguna duda se haría. Pero desde luego febrero es un gran momento para hacer este tipo de operaciones militares, y de hecho toda la concentración militar que se ha hecho durante los últimos meses alrededor de Ucrania, que ha hecho Rusia alrededor de Ucrania, y desde hace una semana y pico también en Bielorrusia, todo indica que a mediados de febrero alcanzará su punto culminante, porque ha estado durante varios meses concentrando varios ejércitos en el oriente ucraniano, y el 10 de febrero culminará la concentración en Bielorrusia. Por tanto, mediados de febrero, si hay que atacar, sería el momento ideal militar y climatológicamente hablando. Políticamente las cosas podrían retrasarse. Bueno, y hablando de cómo están armados los lados en este conflicto, ¿cuál es el poder militar que tiene cada parte? Pues aunque Rusia tiene una cantidad, es decir, Ucrania tiene cierta superioridad numérica porque tiene hasta 200.000 soldados aproximadamente, y Rusia, pues cuando culmine su concentración, tendrá unos ciento y pico mil. El poder militar es muy superior al de Rusia, básicamente por la artillería y la capacidad operativa de sus carros de combate y de las fuerzas aéreas.
Las brigadas ucranianas tienen poca capacidad de maniobra, tienen también muy poca artillería y la mayoría es remolcada. Sin embargo, la artillería rusa, pues en cada brigada tienen sus propios lanzacohetes de artillería con un gran alcance superior al ucraniano, y además tienen varios batallones de brigadas de artillería, de brigadas reactivas, que podrían destruir la artillería ucraniana y los batallones de infantería ucranianos a 100 o 120 kilómetros de distancia sin que los ucranianos pudiesen devolver el fuego. Además, Rusia tiene una superioridad aérea indiscutible y muchos misiles de largo alcance de precisión, con los cuales destruir objetivos estratégicos de la infraestructura civil y militar ucraniana. Por Claro, pero tanto, el poder militar... eso es del lado ucraniano, Guillermo, pero claro, lo que muchos nos preguntamos es si hubiese una invasión a Ucrania, ¿entrarían otros actores bélicos a ser parte de este conflicto? Y hablemos de la OTAN y de Estados Unidos, por supuesto. Me dice que no, la OTAN y Estados Unidos no entrarían en una guerra en Ucrania para defender a Ucrania de Rusia. Eso está descartado. La concentración que está haciendo la OTAN, la pequeña concentración de fuerza militar que está haciendo la OTAN cerca de Ucrania, es para defender a la OTAN de algún tipo de aventurismo militar ruso o bielorruso en las fronteras, en los países limítrofes de la OTAN con Rusia y Bielorrusia y Ucrania. No es que vayan a entrar a defender a Ucrania. Bien, y estando en la época de la guerra híbrida y de la guerra proxy, ¿por qué a pesar de eso no es descabellado hoy en 2022 pensar en una invasión militar? Porque las mal llamadas opciones híbridas y de la guerra proxy, en verdad no han conseguido los objetivos es decir, el objetivo de Putin es torcer la voluntad del gobierno ucraniano para que se impongan los acuerdos de Minsk y Ucrania no siga acercándose a los países occidentales. Esto lo lleva haciendo Rusia desde 2014 y no ha tenido resultados. No ha forzado ni los acuerdos, la implementación de los acuerdos de Minsk y Ucrania se ha ido acercando progresivamente a los países de Occidente. Por tanto, si Rusia quiere imponer su voluntad al gobierno ucraniano, dado que las opciones híbridas, las mal llamadas opciones híbridas, no han dado resultados, pues no le queda más remedio que escalar. Eso es lo que explica la concentración militar de poder militar convencional en la frontera ucraniana.